El título que le he puesto y que tiene mucho que ver, y quiero completar lo que empezamos a hablar hace 8 días, dice que la injusticia da fruto amargo. Diga, la injusticia da fruto amargo. Yo creo que realmente pongan atención para que sus vidas puedan ser transformadas a través de la palabra. De eso se trata, que nuestras vidas sean transformadas a través de la palabra. Y lo que Dios me ha estado ministrando, y un día cuando el Señor me dio, digamos, ese don donde convierte el agua en vino, lo que el Señor me decía es: a mi pueblo le falta vino. Y el vino es figura del gozo. O sea, hay mucho pueblo de Dios amargado. Y la mayoría de la gente de una iglesia tiene amargura. A ver, mire a su vecino a ver si está amargado o no. De verdad. Hay gente que viene a la iglesia y viene con amargura, pues mejor que no venga. ¿Cierto? Dígame si no. A mí me aburría cuando mi abuelita me llevaba a misa también. Porque, o sea, nosotros debemos hacer las cosas con libertad. Entonces, mucha gente que asiste a las iglesias y llenos de amargura, pues está bien que nosotros estemos amargados mientras no tengamos al Señor. Pero teniendo al Señor, ¿por qué hay amargura? Pues eso es lo que, de todas maneras, la Biblia la dejó el Señor para sus hijos. Y aquí bíblicamente hay muchos hijos de Dios con amargura también. En la Biblia hay ejemplos de hijos de Dios con amargura y servidores, porque la mayoría de los que están aquí fueron personas que Dios usó. Entonces, eso es lo que necesitamos mirar a través de la palabra, cómo salir de allá. Hace 8 días lo hicimos así, pues por el tiempo y todo, pero voy a tratar de darle unos puntos para que no permitamos, o si alguien siente que está en una región de amargura, en un lugar de amargura, pues busque salir de ahí y busque ayuda. Amén. Por eso hay que insistir con este tema, porque realmente el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los frutos del Espíritu. Y uno lo que ve en la gente es amargura, ira, o sea, todo lo contrario. Pero no sabemos toda la teoría. Y no la sabemos de memoria, ¿cierto? Y es delicado porque de lo que tenemos damos. Eso lo hablamos hace 8 días. Pero lo que quiero es que miremos realmente unas palabras bíblicas, unos versículos que tienen que ser base para que nosotros reaccionemos. Porque como le digo, nosotros hemos visto mucho la palabra justicia, pero muy livianamente. Pero si empezamos porque el Espíritu Santo nos dé la revelación de lo que dice, que justicia y juicio sostienen el trono, para que realmente el trono esté en nosotros, es necesario que Él vea justicia en nosotros. Pero nosotros venimos de estar llenos de injusticia. Amén. Entonces le voy a dar unas palabras rápidamente en Deuteronomio 25:16, y ustedes lo estudian allá. Pero hay que tomar en cuenta lo que Dios dice para que miremos la responsabilidad que tenemos de acuerdo a eso. Dice: abominación es a Jehová cualquiera que hace injusticia. Vale, cuidado, abominación, o sea, es abominable a Dios cualquiera, diga cualquiera. O sea que no importa la posición que tenga, porque muchas veces las injusticias se quieren justificar por una posición. Abominación es a Dios cualquiera que hace injusticia. En Colosenses 3:23 al 25, vamos a mirarlo para que los tengamos en cuenta.
Colosenses 3. A algunos servidores que vayan y a los hermanos que no tienen Biblia, o para que vayan y les expliquen, por favor. Colosenses 3, 23. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ¿qué? O sea que si usted viene aquí, hágalo de corazón, ¿cierto? Si va a hacer alguna cosa, hagámosla de corazón. Dice, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá, ¿qué recibirá? La injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. O sea, el que hace injusticia va a recoger la misma injusticia. Hay una palabra que dice que algunos van engañando y siendo engañados. O sea, el que engaña, también lo van a engañar. Hay gente que engaña y cree que nadie, o sea, que no pasó nada. Y resulta que, así como engaña, alguien le va a engañar. Porque el que siembra injusticia va a recoger la injusticia que hace. O sea que nosotros, por eso Dios quiere que saquemos la injusticia. Porque Dios no quiere que nosotros recojamos injusticia. Muchas personas recogen injusticia pues porque han sembrado injusticia. Amén. Primera de Juan 5:17. Es para que vayamos poniendo un piso a lo que realmente Dios dice acerca de la injusticia. O sea, la injusticia no es simplemente una palabra que está en la Biblia y ya, sino que es una palabra de peso, que es un fundamento para el mundo espiritual. Realmente la justicia es un fundamento para nuestra vida espiritual. Primera de Juan 5:17 dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Dígale al que tiene ahí enseguida, a ver, dígale ese versículo, dígale, toda injusticia es pecado. Diga, toda injusticia es pecado. Anoche yo estaba, pues no alcancé a hablarles mucho así, pero traté de hacerlo porque es un tema muy grande para explicarlo. Entonces yo me ponía el ejemplo, porque es que nosotros a veces creemos que pecado solamente es robar, fornicar, adulterar, matar. Pero ahí dice que toda injusticia es pecado, ¿cierto? O sea, eso ya es más delicado, toda injusticia. Y hay otra palabra que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. O sea, es algo no es tan profundo, pero es sencillo cómo podemos pecar. Entonces cuando en la iglesia nosotros estamos hablando y esa palabra pecado a veces cae hasta mal, ¿no? Es que todo es pecado. Si dice todo es pecado, esa palabra es fastidiosa. Todo es pecado, pero así lo llama el Señor. Y eso nos aparta de Dios. Hay una separación. Cuando hay pecado hay separación entre Dios y los hombres. Entonces, para que vea la magnitud que toda injusticia es pecado. Algo tan sencillo. O sea que hay mucha gente que anda en pecado y no se ha dado cuenta. ¿Sí o no? Y por eso hay amargura, y por eso hay ruina, y por eso hay muchas cosas, pero no se han dado cuenta
hasta se le reclama al Señor, no, pero si voy cada 8 días, ¿qué pasa? Es que no se trata de eso, se trata de que durante todos los días de su vida usted saque la injusticia. Como si en Job 11 dice que va a sacar la ruina, que va a quitar los temores, que va a hacer esto, que va a hacer aquello, dice, si sacares la injusticia de tu casa. Y mire, le voy a decir algo, varios de los que están ahí sentados tienen una amargura en su vida. Lo que pasa es que la disimulan. ¿Sabe por qué? Porque muchas cosas que ustedes anhelan de su vida no han sido posibles. Pero como uno maquilla todo, cosas que usted ha anhelado que estén bien en su vida no han sido posibles y eso le tiene amargado o amargada. ¿Pero sabe por qué? Porque no han querido tampoco sacar la injusticia que Dios les está diciendo que saquen. Hoy no vino Martín, que es el que dice amén. Toca contratarlo para tener barra propia. De verdad. De verdad. Lo que pasa es que nosotros todo lo disfrazamos, nosotros somos muy hipócritas. Y creemos que siguiendo necios con la posición que siempre hemos tenido delante de las cosas de Dios, de todas maneras vamos a lograr lo que anhelamos en la vida. Y por eso es que dice la Biblia que trabajan como burros pero no ven nada. Ya se empecé a inspirar. Sí, porque trabajáis mucho y veis poco, dice la Biblia. O sea, hace un desgaste físico, un desgaste en las fuerzas humanas, pero no se ve nada. ¿Sabe por qué? Porque con respecto a la palabra se quiere aparentar que se están haciendo las cosas, pero no se hacen. Se aparenta, pero no hay una veracidad delante de Dios de acuerdo a lo que realmente Él tiene establecido. Y con un tema tan sencillo como ese. A mí también, cuando a veces mi esposa se va y entonces yo me quedo acostado y entonces me tocó tender la cama hoy. Y empieza un conflicto interno. Menos mal que usted no. Pero yo, o sea, que a mí me va a tocar tender la cama hoy. A mí. Usted no sabe quién soy yo. Sí, a mí. Y empieza el conflicto interno. Entonces yo me monto, me hago mi película. Me tengo que ir hasta allá, me imagino cuando vuelva y la cama es extendida, no, mejor la atiendo. Mejor la atiendo porque... Pero sería una injusticia dejar la cama extendida y por ejemplo que mi esposa está haciendo otras cosas también y que llegara a las 4 o 5 de la tarde después de todo lo que tenía que y atender la cama también. Y yo grabando las prédicas. Y yo enseñándole a otros. ¿Usted le ha enseñado a alguien? Eso se lo va a demandar Dios. Eso se lo va a demandar el Señor. Todo lo que ha enseñado y no ha vivido son puras mentiras. Y Dios pide cuenta de eso, porque eso es una injusticia. O sea, es una injusticia hablar algo que uno no vive, ¿cierto? De eso es que estamos hablando. Ya me agarró la tembladera aquí. De verdad. Entonces, en el pueblo de Dios hay amargura. Dios quiere sacar la amargura a través del vino celestial, pero el vino celestial es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede habitar en una persona que tenga injusticia.
Entonces es como directamente proporcional. Si hay injusticia, no hay vino, no hay gozo. Si hay injusticia, ¿qué va a haber? Amargura. Segunda de Pedro 2:9. Entonces toda injusticia es pecado, ¿no? Segunda de Pedro 2:9. O sea que no, lo que le quiero decir es que si usted, lo justo es que lave una cuchara y se hace que no vio la cuchara o esconde la cuchara para no lavarla, usted está cometiendo una injusticia y tiene pecado. Así de sencillo, así sea una cuchara. Porque es que esto es tan sensible, las cosas espirituales son muy sensibles. Por eso cuando nosotros vamos teniendo más revelación de Dios y de la palabra de Dios, algunos pensarán, es que los pastores son muy cositeros. Es que todo es detalle. Pues sí, todo es detalle. ¿Qué es lo que más miran dos personas cuando están enamoradas? Detalle. Entonces, como nosotros estamos enamorados del Señor, entre más detallistas seamos, más lo vamos a agradar y más Él nos va a satisfacer también en los anhelos de nuestro corazón. Pero la mayoría de gente va a una iglesia esperando un milagro o que Dios le solucione todos los problemas de todo el desorden de su vida que trae, pero no quiere sacar la injusticia, no quiere poner en orden su vida. Según la Biblia, para que todo cambie, hay que sacar la injusticia. Amén. Cuando empezamos a sacar la injusticia, todo empieza a cambiar. Segunda de Pedro 2:9. Dice aquí: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar ¿a quiénes? A los injustos. ¿Para qué? Sabe reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio, dice ahí. Sabe reservar, o sea, el Señor lo reserva. Hay gente que es injusticia tras injusticia. Hay gente que es muy injusta y andan burlándose de mucha gente y de Dios. Y Dios lo reserva y dice, sabe reservar Dios. Yo he sido testigo de muchas cosas de esas. Y Dios permite que esos que vienen cometiendo injusticias se estrellen con un justo. Y como a los justos Dios los ama. Y dice que no nos ama como la niña de sus ojos. La demora es que venga un injusto y se estrelle con el que es justo. Ahí le llegó el juicio. Eso lo hemos visto. Hasta difuntos hay. ¿Por qué? Sabe reservar Dios a los injustos para el día del juicio. Y a veces uno dice, uy, pero este hace maldades y no le pasa nunca nada, decimos nosotros, ¿cierto? No, el Señor dice, ahí lo tengo reservado. Sabe reservar, ahí lo tengo reservado. Espere que, lo que pasa es que estoy esperando a ver si se va a arrepentir, porque como la misericordia de Dios es tan grande, pero el juicio no es el juicio que pronto hemos creído, el juicio final. No, es juicio aquí en la tierra. O sea, aquí en la tierra hay un día donde el Señor hace juicio al injusto. Entonces, lo que pasa es que Dios le da el tiempo para que se arrepienta. Entonces tenga en cuenta eso. Tenga en cuenta ahí esa parte. Que a los injustos el Señor los tiene reservados. Primera de Corintios 6:9.
Dice acá, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces mire que todos los que estamos aquí es porque anhelamos heredar el reino, ¿cierto? Diga, yo anhelo heredar el reino. Entonces lave la loza. Saque la injusticia. Es que hay mucha injusticia. Y en los hijos de Dios la injusticia se ve muy mal. Pero le estoy diciendo, mire, anoche le decía allá a las hermanas, a los hermanos allá, hay mujeres amargadas porque no se casan, porque no les sale trabajo, porque el novio, porque no sé qué, porque si sé cuándo, porque bueno, cualquier circunstancia, hay amargura sentimental. Esa es una clase de amargura. Hay amargura financiera. ¿Qué otra amargura? Amargura deportiva. Los que ya no pueden jugar porque están muy gordos. Amargura deportiva. Hay muchas clases de amargura. O sea, realmente la frustración en alguna área produce amargura. ¿Sí? Amargura familiar. Muchas clases. Entonces, ¿por qué? Porque los injustos no heredan. Usted no va a poder heredar lo que Dios quiere para su vida. ¿Sí? Veíamos hace 8 días en Hebreos 12:15 dice que no permitamos que ninguna raíz de amargura brote, ¿cierto? Y que por ella seamos contaminados. Y en Efesios dice que quítense toda amargura. Pero lo que le estoy diciendo es que esta palabra fue escrita para la iglesia. Y el Señor está nombrando la amargura. Lo más triste es ver jóvenes amargados. Porque viejos amargados, pues casi que normal. Y que no sean hijos de Dios, porque es que yo no entiendo cómo nosotros con el Espíritu Santo, que es el que da el gozo, y en lo profundo hay amargura. Lo más delicado, un servidor amargado. Estaba yo meditando en esto, porque por ejemplo cuando Moisés necesitó ayuda, a Jetro le dijo que orara por hombres para que les transmitiera de su espíritu. Y estarlo con el espíritu bien contaminado con amargura. Entonces, el que va a transmitir con su espíritu amargado, porque hablábamos hace 8 días que viene la amargura de alma y el alma contamina el espíritu, ¿cierto? Del hombre. Y como nosotros lo que Dios quiere es que seamos seres espirituales. Entonces, si usted a partir de hoy toma esta palabra de Dios en serio y Dios le está hablando y empieza a sacar la injusticia que realmente ha habido durante muchos años en su vida, pues Dios va a hacer algo. A veces nosotros queremos que Dios le cambie el corazón a alguien. ¿Sí o no? Yo, por ejemplo, en este momento estoy esperando que el Señor le cambie el corazón a alguien que me tiene dolorida la nuca. Pero lo que pasa es que para que el Señor le cambie el corazón al otro, primero yo tengo que mi corazón cambie. Y ya le oí el versículo. Sí, porque nosotros queremos que todo el mundo cambie. ¿Sí o no? Pero nosotros sí no queremos cambiar. O sea, todo el mundo está imperfecto. Y yo. Eso le pasó a Jacob con Esaú. Esaú lo quería matar. Él necesitaba que Dios le cambiara el corazón
Jacob que necesitaba que Dios le cambiara el corazón a Esaú. Entonces, de una forma o de otra, el corazón de Jacob fue transformado. Hizo algo. O sea, primero fue injusto porque lo engañó y le robó, lo engañó. Ahí fue la injusticia. Pero luego que vivió su proceso y tuvo la revelación y el entendimiento que tenía que volver allá donde había hecho el engaño a restituir, o sea, hacer una acción, no hablar, sino hacer. Y cuando mandó el regalo al hermano, le mandó un regalo de unas vacas y unas ovejas, con una demostración de arrepentimiento, eso hizo que ese fue el derecho legal que Dios tomó para cambiarle el corazón a Esaú. Y cuando se encontraron, no lo mató, sino que lo besó. Entonces nosotros queremos que Dios le cambie el corazón al otro. Cuando Dios le cambia el corazón al otro, mi amargura se va. ¿Sí o no? Pero Dios también está esperando el cambio de nuestro corazón. Que saquemos la injusticia. Tan sencillo como la lavadita de la loza, la barridita, la limpiadita. ¿Eso no es lo que vivimos todos los días? Entonces, cada día, ¿cuántas veces cometemos injusticias? La Biblia dice que la astucia es falsedad. Salmo 119, 118. Ese sí me lo aprendí hace rato. La astucia es falsedad. Entonces, todo el mundo está comiendo. Y hay que comer rápido porque me voy. Yo no sé qué mente será, ¿no? O me demoro haciendo esto para que no me manden a hacer aquello. ¿Qué dice usted? O sea, sé que son cosas sencillas. ¿Será que el Señor no sabe lo que hay en cada corazón? Pero está queriendo que Dios le conceda las peticiones de su corazón. Señor, y se arrodilla y se para en la cabeza y pone granitos de maíz en las rodillas para impresionar al Señor. Para impresionar al Señor. Menos mal que aquí casi no hay de eso, porque hay iglesias donde la gente llega y llegan tarde y llegan a arrodillarse en la silla. Llegan tarde y se botan al piso de una vez allá. O sea que esa persona que llegó tarde es más espiritual que todos los que ya estaban. Sí, porque llegó de una vez arrodillada. Llegar tarde a una cita con el Señor es una injusticia, ¿o no? ¿Qué tal que el Señor dijera, bueno, cuando se llene el avión, nos vamos, y llegue tarde? O sea, es una injusticia no vivir bien como Dios dice que vivamos, y no hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Pero bueno, la pasamos, y se dice, y se enseña, pero se sigue haciendo. Pero queremos que el Señor nos haga justicia, ¿cierto? Señor, pero que mi jefe me suba el sueldo, es lo justo, hazme justicia. Dile al Señor, donde le haga justicia la desaparezco. De verdad. Vea, yo hasta ahora estoy hablando de esto. Una de las cosas, y que creo que nunca lo he hecho, es pedirle al Señor que me haga justicia. A veces, pero de otra manera. Pero esta palabra es una palabra que pesa mucho.
Porque para yo decir que me haga justicia quiere decir que yo estoy delante de Él, mejor dicho, ¿sí? Que no tiene, el enemigo no me tiene por dónde señalar. Entonces mucha gente le dice y le está diciendo al Señor que le haga justicia con este, que le haga justicia con aquel. Mira la injusticia, mira cómo me tratan. Y el Señor dirá, ¿y usted cómo me trata a mí si siempre llega tarde? No me da lo que me corresponde. Siempre llega tarde. Le digo que haga esto y no lo hace. ¿Qué dice usted? Esta palabra pesa. En el plano espiritual esta palabra pesa mucho. Pero eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos edificados sobre ese fundamento. No hay otra forma. Edificados sobre la roca, porque hay muchos que andan por ahí y vanagloriosos porque están en iglesias enchapadas en oro. Y llega el Señor y les sopla y se desbarata. ¿No le ha pasado? ¿No ha visto? Yo conozco, y sobre todo mujeres, es que ahora estoy en la iglesia del norte, me voy. Y a los 2, 3 años embarazada. ¿Qué le pasó? Pues en la iglesia del norte o en la iglesia del sur le falló al Señor. ¿Fue injusta con Dios o fue injusto con Dios? O sea, el punto es que nuestra vida en Dios debe ser edificada sobre ese fundamento. Y ese es un fundamento que Dios está diciendo. Justicia y juicio sostienen el trono de Dios en nuestra vida. ¿Usted quiere realmente que el trono de Dios se sostenga en su vida realmente? En su casa. Estos no son temas muy emocionantes. Cuando hablemos de la prosperidad, mejor dicho, ustedes pegan unos gritos. ¿Cuántos quieren un carro? ¿Cuántos quieren una casa? No, están prevenidos. ¿Cuántos quieren una casa? ¿Cuántos quieren sacar la injusticia? Bueno, ya el Señor los oyó. Esta palabra pesa, es tremendo. O sea, yo no sé, pero a mí el Señor me la impregnó porque tiene un peso muy tremendo. Esta mañana estaba hablando con un pastor de Fusagasugá, nos dieron las 3 de la mañana hablando, como desde las 12 de la noche. Y todavía me decía como a las 3 de la mañana, pastor, ¿lo estoy trasnochando? Y dije, no, ahora vamos a desayunar. Es que lo estoy trasnochando. Pero cuando uno ama lo que hace, pues eso no importa, ¿cierto? Y hablábamos de todo esto porque él está recibiendo muchas cosas, pero todavía no las ha podido asimilar. De cosas que nosotros ya estamos asimilando. Porque esto es para asimilar. Esto no es, o sea, estos temas que estamos hablando, como estamos diciendo, no es esos temas que normalmente superficiales, como un tema como para que usted se alegre y vuelva entre 8 días. ¿Cierto? Y moverle la emoción para que al final saque uno de 50,000. Que imagino que ya lo tiene listo. No, de verdad. O sea, moverle las emociones, subirlos, bajarlos y al último, y cuando salga la puerta, y yo, ¿qué hice? ¿Di 50,000? Estoy loco. Le dan ganas de venir a que se lo devuelvan. No, lo importante y lo que Dios quiere es que nosotros seamos conscientes realmente qué es lo que estamos haciendo y que todo lo que hagamos lo hagamos con conciencia y que lo hagamos con revelación de que lo que hacemos tiene un poder en el mundo espiritual y que eso nos va a cambiar mucho la vida. De eso se trata.
Eso lo saben los brujos. Porque a la gente le queda más fácil creer en los brujos, en las tinieblas, que en la luz. ¿Sí o no? Aquí estamos en el reino de la luz. Allá el diablo premia a los injustos. Entre más injusto sea el satánico, más premio le da el Satanás. Pero aquí en el reino de la luz, el Padre Celestial premia a los justos. Entonces hay que sacar la injusticia. Los satánicos tienen que sacar la justicia. Porque ellos están plantados en injusticia. Nosotros tenemos que sacar la injusticia porque Dios nos planta es en la justicia. Porque la justicia es la que sostiene el trono de Dios en nuestra vida. O sea que donde hay injusticia, el trono del Señor no está establecido. Pero lo que estamos es caminando en un camino de perfección, ¿cierto? Entonces lo que hemos estado hablando es que como hay injusticia en nuestra vida y no se cumplen los sueños que anhelamos y no podemos ver las cosas que queremos ver en nuestra vida. Yo hace muchos años cogí la Biblia y la tiré por allá. Pues no lo vaya a hacer, ¿no? Era un poquito de soberbia que yo tenía. Y no veía nada, pero que iba a ver si la pasaba desobedeciendo. Y con la soberbia que tenía, un día que cogí la Biblia la tiré así. ¡Ah! Uy, después yo sentí que todo el mundo se me vino encima. Después fui y la recogí gateando. Perdón, Señor. Mirando si venía un rayo por ahí. Perdón. Porque la soberbia del ser humano, ¿cierto? ¿En serio? Ese es el ser humano. Lo que pasa es que unos son más hipócritas que otros. Anoche el Señor me ponía, es que el Señor nos está poniendo a hablar así, de verdad. En una época venía un profeta aquí, a mí me gustaba que él viniera porque él hablaba así, y ya el Señor nos está enseñando a hablar así, o sea que ya no tiene que venir el profeta. ¿En serio? Y anoche le decía ya a los hermanos, lo que pasa es que, porque estuvimos dando aquí unas para los comerciantes y todo eso, pues y a muchos se les ha visto el resultado, ¿cierto? A los que entendieron. Y anoche le dije, uy, yo pensé que usted ya tenía, uy, que mire cómo estoy de quemada de trabajo, y ay, gloria a Dios. Le dije, yo pensé que usted ya tenía su propia empresa. Me doy cuenta de que ha cometido injusticias. Y no me dejaba ni hablar. Claro, no obedecen la instrucción. Entonces hay una injusticia, ruina y amargura. Esa fue una de las que lloró, ¿cierto? Ay, yo reconocí, ya hermana, ya reconoce. Cambie. Ya nosotros ya esos shows ya no. Antes nosotros, alguien lloraba y el espíritu lo está tocando, traigan el papel higiénico. Venga, fílmelo. Aquí hay poder. Ya no. Lo que demuestra que hay poder es el cambio de la vida. O sea, si usted quiere ver resultados en su vida, saque la injusticia. El hecho de que venga aquí cada 8 días, eso no tiene, sí tiene que venir para que aprenda lo que hay que hacer. Pero lo que realmente tiene poder es que vivamos la palabra y entendamos, porque es que nosotros la mente humana estorba mucho lo del espíritu y es una lucha interna. Pero dice la Biblia que el Señor Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y a veces uno padece por terco, ¿cierto? Y se padece.
pero esto se trata de obedecer. Entonces, como Dios no puede ver en nosotros la justicia que necesita ver para poder bendecirnos, porque Él no puede torcer el derecho. Dios no puede torcer el derecho. Hay cosas y lugares que se ganan por palanca, y por referencias, y por parentescos, y por cosas. Pero en el mundo espiritual, en el plano espiritual, eso no existe. Ni en lo ministerial, no existe. Lo que existe es que Dios vea en cada uno la justicia que Él necesita ver para Él decirle a uno, sube a otro nivel. Entonces, cuando no vemos lo que anhelamos ver, viene amargura. Ese es el tema. Que en su vida hay un nivel de amargura. Gracias por su entusiasmo. Así se ría mucho. O así bote la fotogénica. Es que la amargura no está en los dientes, está en el corazón y en el alma. Y si se avanza mucho la amargura, contamina el espíritu. Y yo quiero hacer énfasis Isaías 38:15, que fue una parte muy bonita que el Señor está mostrando y que hay que estudiarlo mucho más. Lo que hablábamos del rey Ezequías, ¿cierto? Tenemos que estudiar, este tema es para escudriñarlo bien. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Diga, vida de mi espíritu. Pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande. Diga, amargura grande. No es cualquier amargurita. O sea, no es cualquier, dice, amargura grande. Me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Los pecados, causa de la amargura. Sobre todo las personas que por eso David decía, no apartes de mí tu Santo Espíritu. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Las personas que hemos conocido y sentido y vivido con el Espíritu Santo, sabemos lo que representa el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo en nosotros representa el gozo de la vida, el reino de Dios en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros representa que nosotros podemos unir la tierra con el cielo. En un nivel de revelación, el Espíritu Santo con nosotros. Y David decía, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y cuando David le falló al Señor, cuando David pecó, en varios episodios que habla la Biblia, se ve la amargura que le llegó. Porque es que, por ejemplo, para las personas que conocemos el Espíritu Santo, el no sentir a Dios causa amargura. Y yo creo que algunos lo habrán vivido. Yo lo viví, pero poquito. Hay otros que lo han vivido mucho tiempo. Estaba mirando yo ahí un caso en la Biblia, pero dice acá, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Entonces, ahí está hablando de un lugar de cautiverio, ¿cierto?
La tarea es buscar, porque por ejemplo, si estamos hablando de la injusticia, uno de los frutos de la injusticia es la amargura. Si hablamos de otro de los frutos de la injusticia, podemos decir que la ruina, fruto de injusticia. Si hablamos de otro fruto de injusticia, podríamos hablar, por ejemplo, de la soledad. Y podemos poner, por ejemplo, ¿de dónde lo estoy para deducirlo? ¿De dónde? Estoy pensando, por ejemplo, en Saúl. Saúl hubo un momento donde profetizó, pero cometió varias injusticias. Saúl, rey de Israel también. Y ahí habla en 2 de Samuel cuando el Señor lo mandó a llamar con Samuel y él, a mí me escogió, o sea, esa humildad. Y luego Samuel, que hablaba de parte de Dios, Dios le mandó una instrucción a Saúl a través de Samuel y le dijo qué debía hacer. Lo ungió y dijo, vaya a tal lugar y me espera allá 7 días y cuando llegue vamos a hacer lo que Dios dijo que hiciéramos. Y ni siquiera fue capaz de esperarlo. Desde el comienzo empezó a desobedecer a Dios. Desde el comienzo empezó a desobedecer al ministro. Y cuando llegó, él ya se le había adelantado. Hay una injusticia ministerial. Por ejemplo, si queremos hablar de esa injusticia ministerial, de cuando las personas quieren salirle adelante al que les está enseñando. Samuel era el ministro y le estaba diciendo a Saúl, se va a encontrar en tal lugar, se va a encontrar con alguien, le va a decir dónde están las burras, dónde están las asnas, porque se la habían perdido. Luego va a seguir caminando y va a llegar a un sitio donde van a haber unos profetas y el Espíritu de Jehová va a venir sobre usted y va a profetizar. No se va a poner creído ni orgulloso. ¿Cierto? Porque como nunca había profetizado, ahí me va a esperar. Yo voy a ir allá y cuando yo esté allá, entonces seguimos mirando qué es lo que vamos a hacer. Esas son instrucciones ministeriales. Diga, instrucciones ministeriales. ¿Sí le interesa el tema o seguimos hablando de otra cosa? Porque esto es para gente que quiere tener un nivel ministerial. Entonces afine el oído, porque eso es lo que pasa cada rato. Se da una instrucción y cada uno hace como quiere. Antes quieren salir adelante. Pero mire que cuando llegó Samuel a ese lugar, ya Saúl había ofrecido sacrificio, había hecho de todo. A veces es como si yo le digo a usted, vaya del discipulado, cuando debe empezar hace una alabanza, da la palabra y al final ora y ya. Esa fue la instrucción. Pero usted se va, canta la alabanza al comienzo, da la palabra y a lo último recibe a entrenar con las ovejas. Eso no fue lo que se dijo. Yo también tuve 20 años, pero no se entendió la instrucción, no se hace como se dice. Eso le pasó a Saúl. Saúl nunca ponía cuidado a lo que le decían. Yo también, eso, para algo me ungieron, como piensan muchos. ¿Sabe qué pasó? Desde ahí empezó Saúl a cometer injusticia con Dios, porque no obedeció la voz de Dios, porque la voz de Dios era a través de Samuel. Imagínese usted el nivel de injusticia de Saúl, el nivel de necedad, de terquedad, que se dio cuenta quién era Samuel.
porque todo lo que decía Samuel se cumplía. ¿Sí o no? Al punto de que la Biblia dice que cuando Samuel se aparecía por allá, todo el mundo le daba miedo. ¿Quién sabe qué noticia trae ella? ¿Quién sabe quién se va a morir? Y le decían a Samuel, ¿vienes en paz? Ah, sí, vengo a hacer un sacrificio allí en la casa de Isaí. Ah, bueno, menos mal, no hay nada más por ahí, no. Y Saúl se dio cuenta porque ¿sabe qué le dijo? ¿Dónde estaban las asnas? Vaya a tal lugar y semejante caminada que se ha pegado de tanto problema, así como le pasa a muchos. Se la ha pasado dándole vueltas para solucionar algo en su vida y llega el ministro y le dice, haga esto y verá que se acaba. Y lo hace y ve que, uy, sí. Y está viendo que hablan de parte de Dios y sin embargo siguen haciendo como quieren. Entonces mire la injusticia que había en Saúl y es la injusticia que hay en muchos. Diga, es la injusticia que hay en muchos. Llegó ahí y Dios le dio otra instrucción para que fuera y debía matar a todo el pueblo de Amalek. Le dio toda la instrucción y no lo hizo así. Entonces ahí fue cuando Samuel le dijo, así como desobedeciste, ahora Jehová ha arrancado el reino de ti. Miremoslo ahí, ya que eso es 2 Samuel 15. Ya que nos metimos por allá. Esa es una injusticia ministerial. ¿Y sabe por qué sí cabe hablarlo aquí? Porque Dios está formando discípulos. Dios necesita que usted saque la injusticia en todas las áreas de su vida, en todos los niveles, si usted realmente anhela servirle. Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15, 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, si yo preguntara aquí, por ejemplo, ¿cuántos han desechado una instrucción de Dios? ¿Cuántos la han desechado? Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Mire, quebrantó, fue injusto con el mandamiento de Dios y fue injusto con las palabras que le dijo el ministro. Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. ¿Sabe qué es lo que pasa? Eso pasa cada rato. Viene el Señor y da una instrucción. Es que Saúl era rey de un pueblo, pero para no irnos muy lejos y para empezar, empecemos por la casa. Nosotros gobernamos en la casa. O en cualquier lugar usted puede tener un lugar de gobierno. Si lo dejan encargado de algo, usted está gobernando, así sean 2 personas. Y Dios da unas instrucciones. Y él cometió injusticia al no obedecer las instrucciones. Y dice ahí, yo pequé, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Entonces hay cosas que son específicas que Dios ha dicho que hagamos en diferentes niveles, en la iglesia, en la casa o en el trabajo. Y ya Dios dijo que se haga. Y ya cada uno sabe lo que debe hacer. Pero consintió la voz del otro. Lea bien ahí lo que dice. Primero, temí al pueblo, o sea, el temor. Es que de pronto se me va el temor, se me va el pueblo, se me va el marido,
se me va no sé quién. Temí al pueblo, o sea, temí al pueblo y consentí la voz de ellos, hay gente que consiente la voz. ¿A dónde se consiente la voz? Consiéntame el oído. ¿Todavía me amas? ¿Así pequemos? Si me amas, se justifica que pequemos. Se consiente la voz. Pero Dios está conmigo. Mire, compré televisor. La gente pide que Dios está con ellos porque compra una licuadora. Dios está conmigo, no que estoy estrenando plancha. Y ahora, como a todos le sacan foto, la foto de la plancha. Jehová me ha bendecido, aleluya, pero lleno de amargura. De amargura porque el Espíritu Santo no puede hacer nada ahí, así tenga plancha nueva. ¿Sí me están dando a entender? Eso es lo que pasa cotidianamente. Temí al pueblo y consentí la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. Hay una de las cosas que me causa curiosidad aquí, es que Saúl le pidió perdón a Samuel, pero no le pidió perdón a Dios. Y hay gente así, que vive más aparentándole a los hombres, como si Dios no existiera. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Imagínense esa belleza de adorador. ¿Ah? Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. Es que Samuel era un ministro de Dios. Y hay gente que hay gente que está acostumbrada a manipular a todo mundo. Vale, que lo que dice a Samuel. Vuelve conmigo. Y a Samuel no que era el rey, era el gobernante. ¿Usted cree que, y con esa belleza gobernante, donde yo le lleve mucho la contraria, hasta me mata? Como a veces cuando uno le habla por ahí a alguien y está más grande y dice, me meto un puño, me deja privado. Pero toca decirle la verdad. Eso lo viví en Chiquinquirá. A un personaje que levantaba pesas y cada brazo era como una pierna mía. Entonces un día me tocó decirle, ¿va a leer la Biblia o va a seguir fumando marihuana? Porque si va a seguir fumando marihuana, mejor deje la Biblia ahí quieta. Y me miró así. Y por dentro decía, ¿dónde iré a caer? Porque cada brazo era como una pierna mía. Dice aquí, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Desechaste la palabra de Jehová. Vale, cuidado. Lo que el ministro le está diciendo al que desecha la palabra de Dios. Ay, ¿dónde está el amor? Diría Saúl, ¿no? Y Jehová te ha desechado. Mire, ahí se cumple el principio. El que siembra injusticia, cosecha injusticia. No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Ahora Jehová te ha desechado. ¿Sí? Tenía miedo de que el pueblo lo desechara. Hay gente que tiene miedo de alguien. Ay, de pronto me desecha y me va a herir mi corazón. ¿Yo qué voy a hacer toda mi vida sin ellos o sin esa persona? Entonces, no desecha lo que tiene que desechar en el momento por agradar a Dios, sino que consiente la voz y hace lo contrario a lo que Dios ha dicho. Yo sé que aquí Dios le está hablando a alguien, sino que me da pena decir el nombre. Desechan la instrucción de Dios por miedo a que el pueblo represente una persona o personas. Entonces, por el miedo a que la gente lo deseche a uno, cometemos injusticia con el Señor.
y al final terminamos nosotros siendo desechados por Dios. Estúdielo bien allá, parece un trabalenguas, pero no es. Es una verdad, es una verdad. Es un tema de injusticia y de justicia. Es que lo justo es que si Dios habla y Dios usa a un ministro para que hable, lo justo es que se atienda a la guianza. Porque los resultados con el tiempo van a dar la razón. Esa es primera de Norberto 5:6. El tiempo lo dirá. ¿Sí? El tiempo lo dirá. No, pastor, es que usted viera cómo ha cambiado. El tiempo lo dirá. Ay, ahora pone enlace. Me pone enlace. Antes ponía rock, rancheras, y ahora pone enlace para tramarla, para engañar, para consentirle el oído. Dice acá, no volveré contigo. Y ahora te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Qué tremendo. Y podemos sacar mucha enseñanza de ahí, porque Saúl hizo injusticia. Dios le dio privilegios. Dios le dio privilegios, pero no lo supo aprovechar. Desobedeció la voz de Dios, desobedeció la instrucción del ministro. ¿Y sabe qué causó eso? Vino amargura. ¿Sí lo ha leído? Vino amargura. Mire lo que dice en 1 Samuel 19, ahí adelante. En el 19:9. Dice, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. ¿Y por qué le vino a Saúl un espíritu malo? ¿Por qué le vino a Saúl un espíritu malo? ¿O en qué momento si estamos mirando que profetizó junto con los profetas, dice ahí, o sea, estaba lleno del Espíritu Santo. Y ahora dice que un espíritu malo, ¿en qué momento? ¿En qué momento Saúl le abrió la puerta? Cuando cometió una injusticia desobedeciendo. O sea, cuando desobedeció, porque es que la desobediencia es pecado. Abrió la puerta y vino ese espíritu malo, o sea, un demonio. El espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano. Y mientras David estaba tocando, y Saúl procuró ¿qué? Enclavar a David. ¿Sabe por qué? Porque le entró amargura. Mire, el título que tiene en el capítulo 19 es Saúl procura matar a David. ¿Sabe qué? Ahí le entró amargura. Cuando la Biblia dice que desechemos toda raíz de amargura, no sea que por ella muchos sean contaminados. Entonces yo estaba mirando esto, cuando dice sean contaminados, o sea, Saúl iba a contaminar a David, ¿sí? Pero con una lanza. ¿Sí me va a entender? O sea, ¿cómo sería coger una lanza aquí? El que está amargado con la lanza en la mano. Ubíquese en su casa. El que está amargado
con la lanza en la mano, a lo que se mueva. ¿Sí o no? Ubíquese en su casa, tranquilo. No me ubique aquí todavía, en la casa. Saúl amargado con la lanza en la mano. Uy, yo creo que qué terapia. El David tocando. Señor, que no me la va a pegar a mí. O sea, David adorando. O de pronto está reprendiendo, ¿cierto? Yo ato todo espíritu de amargura. Y dice acá, y estando sentado en su casa, póngale, ¿a dónde? Por eso que le digo que se ubique en su casa. Tenía una lanza a mano. Bueno, yo creo que esa lanza representa algo. Mientras David estaba tocando, yo me imagino, es que yo me imagino eso. Y esas casas que son grandes. ¿Se imagina el Saúl, por ejemplo, hay unas casas, sobre todo en los pueblos, que son unos corredores larguísimos? Y el Saúl por ahí que haciendo malabares con esa lanza, haciéndole vueltas a lo que se mueva. Que no me haga ni una porque se la pego. ¿No que estaba amargado? Pero el otro estaba adorando. No sea que alguna raíz de amargura brote y por ella muchos sean contaminados. Por eso le digo, ¿cómo iba a contaminar Saúl a David? Con una pequeña lanza de 2 metros. Y era un guerrero. Imagínense a dónde se le iba a poner, siendo que era un guerrero. Y el título dice, Saúl procura matar a David. O sea que esa raíz de amargura mata. Si usted permite, lo que pasa es que David también era guerrero. Y David era mejor guerrero. ¿Sí o no? Según dice la Biblia. David era más pilas, más rápido. El otro era guerrero, pero David era más guerrero todavía. Y no se dejaba poner la lanza. Porque donde se la ponga, lo mata, lo contamina. Haga sus cuenticas. Está hablando de la casa. Dice acá en el 10, Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl. Ahora, hace poquito el Señor me dio una revelación. El Señor me dio una revelación que me hace dar pena y hasta me da risa. Porque yo tenía un amigo que yo creía que a él le gustaba estar conmigo. Eso hace años. Yo estaba pollito. Pero a él le fastidiaba algo de mí. De pronto era porque yo era creído, no sé, fastidioso, no sé qué sería. Pero yo creía y pensaba que a él sí le gustaba. Y a veces estábamos juntos y y yo llegaba y decía algo y él me decía, nos vemos ahora, y se iba a la casa, me dejaba a mí ahí. Y ahora que dije, bueno, seguro le dieron ganas de ir al baño. Pero me pasaba varias veces. Y había unas veces donde llegaba y él estaba por ahí parado en la puerta, entonces yo lo veía y voy a salir pues para hablar. Y apenas yo salía, él se entraba. Eso era lo que hacía David.
Dice que, pero él se apartó de delante de Saúl. Y a veces la amargura hace que muchos se porten así con los que tienen amargura. Vamos allí, no, es que tengo que hacer una vuelta. ¿Me lo ha pasado? Bueno, esto es para que nosotros mismos nos revisemos, ¿no? ¿A usted nunca le ha sacado el cuerpo? Este amaneció ahí como amargado. Uy, no, mejor. Tranquilo, después nos vemos. Más bien ya vengo. Estamos en la casa, ¿no? Diga, estamos en la casa. Bueno. Y David huyó y escapó aquella noche. O sea que hay que huir de esas lanzas. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen. Oiga, la palabra de Dios le habla a uno mucho, ¿cierto? Cuando uno la recibe con revelación. Saúl se la pasaba vigilando a David. ¿En qué momento le da la oportunidad para ponerle la lanza? Y para que lo matasen a la mañana. Más Mical, su mujer, bueno, avisó. ¿Sí le está hablando el Señor o no? A mí también. Pase al 20, ahí enseguida. En el 20:30. ¿Sabe qué también trae la amargura? La injusticia. La injusticia trae amargura. Pero la injusticia causa amargura y también causa celos. El ejemplo está con Saúl. Dice en el 30, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonathan, era el hijo de Saúl, y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Eso es una grosería. El papá diciéndole al hijo, imagínense, qué bonita familia. Dice que hijo de la perversa y rebelde. Me imagino que estaba divorciado, porque si así trata a la mujer, ¿cierto? ¿Qué dice usted? O si estaba viviendo con ella, mejor dicho, pobrecita, que hijo de la perversa y rebelde. ¿Sabe por qué? Dice, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya? Y para confusión de la vergüenza de tu madre. Lo que Saúl tenía era celos de David. O sea, la amargura de una persona causa celos. Y hay diferentes clases de celos, ¿cierto? Celos sentimentales, celos laborales, celos ministeriales, celos, ¿qué más clase de celos hay? Mucha clase de celos. Porque, dice, y porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme. Lo iba a poner en contra. Ni tu reino, el llamado. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonathan respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo al hijo. ¿Cuánto le gustaría tener ese papá? O sea, un papá, estamos hablando de la casa, ¿cierto? Con amargura y dándole vueltas a la casa, pasando revista y vigilando como un malabarista con la lanza así dándole vueltas. Dice que vigilaba, ¿no? Y que se encuentra con el hijo y le diga groserías.
Y ya después de la grosería, tiró fue a matarlo. La amargura. Pero ¿sabe por qué tenía esa amargura? ¿Y sabe por qué hay papás con amargura? Porque hay injusticia. Hay injusticia delante de Dios. Hay injusticia con también, o sea, porque Saúl tenía injusticia con la instrucción de Dios, pero Saúl también tuvo injusticia con lo que el ministro de Dios le estaba enseñando que hiciera y no lo hacía. Había injusticia. Y esa injusticia lo llevó a la amargura, y esa amargura lo llevó a los celos. ¿Y sabe qué pasó? Que esa amargura lo llevó también al suicidio. Porque él se suicidó, ¿cierto? Él se enterró la espada él mismo. O sea que la amargura es un suicidio. El que tiene amargura está muriendo, se está matando a sí mismo. O sea que el no sacar la injusticia hace que nosotros mismos, la amargura cause muerte. Muerte espiritual. Muerte sentimental también. Porque ni el hijo lo quería ya. Es que, por ejemplo, con un papá así cuesta amarlo, ¿sí? ¿Usted qué dice? ¿Qué dice usted? Un papá que trabaja en un circo y diestro, con la lanza. Un papá así cuesta acercársele. Dice, de pronto no me entierra la lanza, pero sí me mete algo me hace. El no sacar la amargura, por ejemplo, ahí trajo un fracaso en la casa, porque al final él murió y toda su descendencia, solo quedó uno, ¿no? Mefiboset, pero le causó la muerte a todos. La injusticia es que él cometió, le causó la muerte a todos, porque perdió el respaldo de Dios. Pero mire que también podemos mirar ahí que esa injusticia, porque si era injusto con Dios y si habló así de la esposa, ¿cuál sería la injusticia que él cometería con la esposa, cierto? Podemos deducir. Porque si no respetó a Dios, no respetó al ministro, pues pobrecita la esposa. Porque por lo menos un macho se le para ahí. Porque Samuel era un varón. Y con el respaldo de Dios, y no lo respetó. Pobrecita la esposa, ¿cierto? Diga, pobrecita la esposa. Toca orar por ella. Y al final, la muerte. O sea que la injusticia lo llevó a la amargura, al fracaso sentimental también, al fracaso ministerial. En todas las áreas hubo muerte. Y le causó muerte a su casa también. Todo por la injusticia. Entonces, cuando hablamos aquí del hoyo de la corrupción, yo creo que Saúl estaba allá. ¿Usted qué dice? En Isaías 38:15 habla del hoyo de la corrupción, pero él no pudo salir de allá. Si nos ponemos a mirar honestamente, dice ahí, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción. A Ezequías Dios lo libró del hoyo de la corrupción, y también fue un rey.
pero hubo un arrepentimiento verdadero. Pero si miramos, por ejemplo, a Saúl, la tarea que hay es buscar otras regiones de cautividad causadas por la amargura. Esa es una tarea. Si queremos seguir estudiando, por ejemplo, este tema, ¿qué otras regiones de cautividad pueden haber causadas por la amargura que viene a causa de la injusticia que haya en una persona? Porque es que, por ejemplo, hay gente en las iglesias que ya liberación, aquí, allá, y todavía con amargura. Entonces, ya no es de liberación, ya fue libre del espíritu de amargura, pero el hoyo de la corrupción es un lugar dimensional donde el alma de la persona, una parte del alma, está allá. Así le hagan liberación, y no va a poder, porque es que una parte del alma está en una región de cautividad. Entonces, esta es una región de cautividad. Hay que mirar qué otras regiones de cautividad pueden haber causadas por la amargura. Pero la amargura es fruto de la injusticia de la gente. O sea que si se saca la injusticia, se puede ir la amargura. Porque muchas cosas que se anhelan en la vida y no se logran, pues causan amargura. Entonces, lo que yo digo es que Saúl yo creo que está en una región de esas, porque cuando venía el espíritu malo, David tocaba, adorando. La adoración trae liberación. O sea, el espíritu malo se aquietaba, pero el alma seguía en esa región de cautiverio, solo que se lo apaciguaba. Si nos ponemos a mirar acá, la amargura de Saúl y la injusticia que había en él no permitió, porque quizás David lo hubiera podido hacer libre. ¿Usted qué dice? Pero ya había desechado a Samuel, perdón. Yo creo que debemos realmente, con honestidad, mirar qué nivel de amargura hay en cada uno. Una injusticia muy grande que cometió Saúl fue que mató los sacerdotes de Jehová cuando estaba persiguiendo a David. O sea, él pasaba por encima del que fuera. Se puso bravo porque los sacerdotes tenían la espada de Goliat y se la entregaron a David, y David comió pan del que estaba santificado, y a él no le importó ir y matar a los sacerdotes verdaderos de Dios. Otra injusticia que cometió fue que, como ya Dios no le hablaba por las injusticias que cometía, entonces fue por donde la bruja. ¿Cuánto lo han leído? Se fue para donde la bruja. O sea, y la bruja cuando llegó y le descubrió, dijo: eres Saúl. No, porque el rey ha dado orden de que maten a las brujas si las encuentran haciendo brujería, dijo ella. Había sido una ley que ha sacado él mismo, y él mismo la violó. La ley que había establecido. Dígame, ¿qué justicia hay en una persona de esas? Que viola lo que él establece, ¿no? Entonces, yo creo que, y estos días Dios me ha tenido pensando en todo esto, ¿qué nivel de amargura hay en su vida? ¿Qué es lo que saca la amargura? La dulzura. La dulzura es lo contrario de la amargura, ¿cierto? El gozo saca la amargura,
pero el gozo solamente viene por parte del Espíritu Santo. ¿Qué nivel de amargura hay en cada uno? ¿Sabe cómo sabe usted qué nivel de amargura hay en usted? ¿Y en mí? Una vez yo decía, ¿sabe usted qué nivel, qué cantidad de amor hay en su vida? ¿Cómo la mide? La cantidad de amor en cada uno es de acuerdo a la capacidad de perdón que hay en cada uno. De acuerdo a la facilidad que usted tiene para perdonar, el que tiene facilidad para perdonar es porque tiene mucho amor. El que le cuesta perdonar es porque le falta algo de amor. ¿Cómo se va a medir la amargura? Usted puede medir la amargura por el nivel de justicia. Pero lo que pasa es que nosotros nos sentimos a veces justos a nosotros mismos, como dice ahí la palabra. El justo y el publicano. Ayuno 2 días a la semana, doy el diezmo, yo soy mejor que todos estos. No, pero la justicia diaria, de acuerdo a lo que Dios dice. El problema es que la justicia que hoy en día nosotros tenemos que medir es la justicia también a través del Espíritu Santo. Entonces usted puede medir qué nivel de amargura puede haber. Anoche yo le decía ya, una señal de que haya amargura a veces y que a uno mismo, a mí todo esto me ha puesto a pensar mucho y a cambiar cosas en mi mente también, porque ya a veces uno piensa como, caberíamos allí, ay no, compremos, ay no, vamos a comer esto, ay no, todo es malo, todo es feo. Hay un nivel de amargura. Yo les decía el ejemplo, ¿no? O cuando van por, ay, mire tan bonito eso. Ay, mira. Ay, mire tan bonita, no sé qué. Todavía hay cosas que hayan gracia, ¿no? Entonces, vamos a meditar sobre esto. Dice la Biblia, meditar sobre vuestros caminos. Meditemos sobre nuestros caminos. La injusticia causa todo eso. La justicia causa todo lo contrario. Es que los dos polos están en David y Saúl. David, a pesar de que falló, reconocía, restituía y seguía adelante con el Señor. Amén. Y David vivía siempre con el Espíritu Santo. Por eso era que era un adorador. Porque la única forma de ser adorador es que el Espíritu Santo esté y que no haya injusticia, porque donde hay injusticia el Espíritu Santo no puede estar. Vamos a orar. Dice la Biblia que el reino de los cielos no consiste ni en bebida ni en comida, sino en justicia, amor, paz y gozo en el Espíritu. Amén. Bueno, el propósito de esta palabra y lo que Dios quiere es que saquemos toda injusticia. Asumo que esta palabra pesa, ¿cierto?, en nuestro ser. Yo siento que es una palabra que pesa de verdad. Pues cada uno de nosotros no debemos mirar al otro, sino mirarnos nosotros mismos. Realmente cada uno, pararnos delante del Señor. Yo siempre tomo eso para mi vida, de cuidar la relación con el Señor, de guardar la relación con el Señor, porque lo que nos permite vivir con gozo
es que realmente el Señor esté con nosotros. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. No sé usted qué le diría al Señor, qué le ha hablado Dios esta tarde a través de todo lo que aquí se ha hablado. Y hable usted con Dios, y usted también tiene que pedirle perdón, porque debemos asegurarnos con el Señor y pedir perdón por toda injusticia. Aquel que cree en ti te verá como río de agua viva fluirá. Si hay alguien aquí pero que no lo vaya a hacer religiosamente, sino que sienta realmente la necesidad de que el Señor le quite un peso de sobre su vida por causa de este tema, ¿no? Por causa de que le gustaría que reconozca que de pronto ha habido mucha amargura en su vida, puede pasar aquí adelante, pero también que se comprometa a sacar la injusticia de su vida, de su casa. Levante sus manos. Es algo personal. Que realmente hoy el Señor le haya hablado a su corazón, a su conciencia. Y que hoy haga un pacto con Dios de realmente esforzarse y hacerlo, de sacar la injusticia. No sé cuál será la injusticia que usted tiene en su vida. Cuéntesela usted mismo al Señor y pídale perdón. Dice la Biblia que el que confiesa el pecado y se aparta alcanza misericordia. Córranse más para adelante, más para adelante. Hable con el Señor. El Espíritu de Dios está en medio de nosotros. La Biblia dice que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero algunos también se están perdiendo de cosas muy buenas que Dios tiene para sus vidas, porque no han querido sacar definitivamente la injusticia. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Espíritu Santo. Pongo delante de ti, Señor, cada uno de tus hijos. Nuestras vidas, Señor, las ponemos delante de ti. Yo te pido, Señor, que nos dejes ver si hay alguna injusticia oculta. Quita el velo, Señor, que hay en nuestra mente. Quita el velo que hay en nuestra conciencia, Señor. Quita el velo que haya en nuestros ojos espirituales, en nuestra alma, Dios. Y que realmente podamos ver y podamos reconocer la injusticia que hay aún en nosotros. Porque lo que anhelamos, Señor, es agradarte. Lo que anhelamos, Señor, es sacar toda injusticia y que toda raíz de amargura se vaya de nuestras vidas. Anhelamos, Señor, que la amargura no tenga cabida en nosotros. Que la amargura, Señor, no tenga cabida en nuestras casas. Que la amargura no tenga cabida, Señor, en esta iglesia, sino que el gozo del Espíritu Santo sea quien fluya en medio de nosotros. Yo te lo pido en el nombre de Jesús.
Yo te lo pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pido, Espíritu de Dios, que los frutos del Espíritu vengan a nuestra vida. Que los frutos del Espíritu fluyan en medio de nosotros, Señor. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Espíritu de Dios, tú eres el vino, Señor, tú eres el gozo. Levante sus manos. Anhele que el Espíritu Santo ministre su vida. La Biblia dice que Él le da pan al hambriento y agua al sediento. De acuerdo a lo que usted anhele, va a recibir. De acuerdo a lo que usted anhele, va a recibir. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Más que palabras, hable con el Señor. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Reciba esta palabra en su espíritu, con la unción del Santo Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está ministrando su espíritu. Ahí está el Espíritu Santo. Oh, sí, Señor. Veo donde hay amor.